Bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar. Vimos en la clase pasada lo que era la historia de la moneda, ¿verdad? Desde la época prehistórica que se daba el trueque hasta llegar a la época ya actual con la dolarización y con las monedas, las criptomonedas. Hoy vamos a ver por lo menos la primera parte porque la historia de la banca es un poco amplia. Es importante que conozcamos estos aspectos históricos porque eso nos va a permitir entender cómo funciona la banca actualmente. Y vamos a iniciar hablando en términos muy generales eh, sobre, quizás no tan atrás, ¿verdad? Pero estamos hablando ahí por la Edad Media en adelante, donde no hay, esto que vamos a ver al principio, no es que así se dio en un término de unos cuantos años, sino que son las 4 etapas que se ha logrado determinar que tuvo la banca a lo largo de siglos. No es que esto se dio en un determinado lugar, en una determinada época, sino que en varios lugares en diversas épocas. Pero se ha logrado identificar que la banca tuvo este desarrollo de estas 4 etapas. Vamos con la primera. La primera etapa de la banca dice que independientemente del contexto histórico en el cual se analiza el desarrollo de la banca, se pueden distinguir 4 etapas. La primera etapa es la de cambistas de divisas. La primera oportunidad de negocios que visualizaron los antiguos banqueros europeos fue la de prestar sus servicios en la compra y venta de divisas, debido a la diversidad de monedas que circulaban en los mercados. La palabra divisa debemos entenderla como moneda extranjera. Imaginémonos Europa, estamos hablando de Edad Media, ya por el año 1300, 1200, y Europa pues tenía un gran movimiento comercial de todos los, no solamente de países europeos, sino también de otras regiones del Medio Oriente, de Oriente Lejano. Eh, Luego ya en la época de la conquista, pues también hubo movimiento desde América hacia Europa. Todo esto generaba un problema, que cada quien llevaba sus respectivas monedas y a la hora de hacer las compras y las ventas en estos mercados, pues había problemas, porque alguien, por ponerlo en un contexto actual, ¿verdad? No, las monedas de esa época eran otras, pero un contexto actual como que alguien llegaba con lempiras, el otro llevaba quetzales, el otro llevaba pesos mexicanos, entonces había problema en cuanto a ponerse de acuerdo de cuánto dinero de una moneda había que dar para comprar un producto. A raíz de esto, la primera función que tuvieron los bancos fue cambiar monedas. Es decir, ellos compraban y vendían monedas extranjeras. Así, si alguien quería cambiar peso mexicano por lempiras, pues podía ir ante un cambista y hacer la transacción. Todo a cambio de una pequeña comisión que ellos cobraban por hacer este intercambio de monedas. Entonces, podríamos decir que la primera etapa de la banca fue cambistas, ¿verdad? Esa fue su primera, eran prácticamente casas de cambio. Luego llegamos a una segunda etapa, que es el resguardo de valores. Algunos comerciantes temerosos de ser robados buscaron a los banqueros para que resguardaran sus valores a cambio de un estipendio. Es decir, que la segunda fase o la segunda etapa que se identifica del funcionamiento de los bancos eran custodia de valores, aprovechando de que los banqueros, debido a su función de cambistas, eh, contaban con medidas de seguridad porque tenían hasta personas que los cuidaban y tenían lugares seguros donde resguardar los valores, pues muchos comerciantes, debido usted sabe que donde hay actividad económica hay también ladronismo. Entonces, para evitar ser víctima de un robo, los cambistas pues buscaban a los banqueros para que les resguardaran el dinero. Si nosotros observamos estas dos primeras etapas,
en cierta medida los bancos aún la desempeñan, ¿no? Cambio de monedas se puede hacer en un banco y el resguardo de valores, que es un hecho, ¿no? Nosotros podemos depositamos nuestro dinero en el banco para que el banco lo resguarde. A cambio de un estipendio, la palabra estipendio es un pago, ¿no? Un honorario que ellos cobraban también por guardar dinero, porque al igual que en la actualidad, los bancos siempre cobran, ¿no? Un banco nunca va a darnos nada de gratis, ni la tacita de café que nos regalan bueno, en algunas agencias que regalan la tacita de café ya va cobrada, ¿no? La tercera etapa es la de prestamistas. Los banqueros observaron ociosidad en los fondos resguardados y optaron por darlos en préstamo a terceros a cambio de un interés. Ellos notaron de que sobre todo estas personas que resguardaban sus valores con ellos, mantenían ese dinero ocioso, es decir, ahí pasaba guardado a veces mucho tiempo. Entonces, vieron la oportunidad de negocio y dijeron, bueno, prestemos esta plata y cobremos interés por prestarla, ¿no? Entonces, esa fue la tercera etapa de la banca, prestamistas, que también en la actualidad, de hecho, es la principal fuente de ingresos de un banco, es prestar el dinero, que por cierto no es dinero de ellos, sino de terceras personas. Llegamos a una cuarta etapa, que es porque originalmente ellos prestaban el dinero, pero no le decían a los propietarios, no sabían que ellos estaban prestándole el dinero a otros. Entonces llegó un momento en que para evitar problemas, los banqueros optaron por compartir los réditos, o sea, los intereses que cobraban. El término rédito sabemos que es un arcaísmo de interés, ¿no? O sea, así se le llamaba antes, aunque en la actualidad hay personas que aún se le llaman rédito, ¿no? A los intereses. Y en esa época, los prestamistas compartían parte de los intereses que le cobraban a los prestatarios, lo compartían con los dueños del dinero, que es lo que ahora actualmente conocemos como el manejo de los depósitos, ¿no? Que algunos depósitos generan intereses a favor de las personas que han colocado su dinero en los bancos. Y esas serían las cuatro etapas que se pueden reconocer así a nivel muy general de los bancos. Primero, cambistas. Segundo, custodios de valores. Tercero, prestamistas. Y cuarto, ya lo que es compartir la ganancia con los depositantes. Que son cuatro funciones que los bancos prácticamente en la actualidad siguen practicando. Ahora vamos ya a la historia en nuestro país. Ya nos venimos de allá de Europa y nos ubicamos en nuestro país. Quiero decirles que este tema tiene mucho dato histórico. De hecho, el laboratorio había dicho que iba a hacer una investigación, pero no va a ser una investigación. El laboratorio va a ser una prueba en línea, es decir, yo le voy a mandar, creo que la otra semana son los laboratorios, yo les voy a enviar un enlace, así como hicimos el ciclo pasado en el primer examen de costeo. Yo les voy a mandar un enlace y ahí ustedes me lo van a responder en determinado tiempo y me lo van a enviar. Y va a ser sobre la historia de la moneda que vimos la vez pasada. Ya en el Drive están colocadas creo que ya está la historia también de la banca, las dos partes y la historia de la moneda para que usted pueda leer y analizar lo que está ahí. Son datos muy puntuales porque en este caso es el año 1867. En ese año se dio un intento fallido para crear un banco. Hay que aclarar que este banco nunca funcionó. A menos solamente quedó a nivel de papeles, ¿verdad? Se hizo la escritura y todo, pero no logró funcionar. Este banco se iba a llamar Banco del Salvador, porque en esa época el país no se llamaba El Salvador, sino que se llamaba Salvador, ¿no? Entonces, Banco del Salvador. Y quien tuvo la iniciativa, pues, fue el señor William Francis Kelly, que era un empresario inglés que quiso crear este banco, pero al final no le funcionó.
Luego llegamos a 1880. En 1880 se crea el Banco Internacional. Este sí logró funcionar. Entonces podemos decir que este es el primer banco creado en El Salvador, fue el Banco Internacional. Este fue creado por iniciativa de don Pedro Meléndez y John F. Medina. Ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de echar a andar este banco. Hay que aclarar que es el primer banco, pero no el más antiguo, porque este banco no existe. En la actualidad no existe, entonces no podemos decir que es el más antiguo, pero sí que es el primer banco. Hago estas aclaraciones porque en las preguntas de laboratorio puede ser que vengan algunos matices y usted, si no se fija bien en qué le estoy preguntando, puede equivocarse respuesta. Entonces hay que tener cuidado. Banco Internacional, 1880. Luego, en 1885, se crea el Banco Particular de El Salvador. Ahí sí ya era de El Salvador. El Banco Particular fue creado, estamos hablando de hace 135 años, por el señor Mauricio Duque y Francisco Camacho. Mucho ojo con este banco, porque técnicamente todavía existe. No con ese nombre, ¿verdad? Ya vamos a ver qué nombre tiene actualmente, pero siempre existe. Entonces, podríamos decir que este banco, no con ese nombre que tiene ahorita, perdón, el nombre que están viendo ahí, ¿verdad?, sino con el nombre que tiene actualmente, podríamos decir que es el banco más antiguo del país, porque lo que ha ido es cambiando de dueño y obviamente cambiando de nombre. Ya vamos a ver más adelante de qué banco estamos hablando. En 1889 se crea el Banco Occidental, que es un banco creado en la ciudad de Santa Ana por el señor León Dreyfus y Emilio Álvarez. Sobre esto hay que contextualizar históricamente. Después de la independencia, no inmediatamente después, ¿no? Después de todos esos como 30 o 40 años donde hubo revueltas y que se quisieron anexar Centroamérica a México y que luego los conflictos internos que habían y la República Centroamericana que al final terminó despedazándose en los 5 países originales, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Ya cuando se estabilizó la cosa, pues cada país agarró su rumbo y pues empieza lo que se le llama la República Cafetalera. Y la República Cafetalera pues no es más que ese modelo económico de agroexportador, donde El Salvador dependía de las exportaciones de café, y la zona donde mayor desarrollo tuvo la caficultura, pues obviamente fue la zona occidental, que es donde se contaba con el clima más apropiado para este tipo de cultivo. Estamos hablando la zona sur de Santa Ana y la zona norte de Aguachapán y Sonsonate. O sea, lo que le llamamos actualmente la famosa Ruta de las Flores. La famosa Ruta de las Flores, esa es la zona cafetalera original, donde se sembraba y se sigue sembrando y cosechando el mejor café de nuestro país. Porque el café tiene que ser, es un cultivo muy delicado que tiene que ser sembrado a cierta altura. Entre más alto está, pues mejor calidad tiene. El famoso café de estricta altura se le llama así porque se siembra a tantos metros sobre el nivel del mar. Ya si el café se siembra en una zona muy, muy baja, en un valle, por ejemplo, ese es un café que se le llama bajío, y el café bajío no sirve. Ese es el que nos venden a nosotros aquí, ¿va? Y el de altura, pues ese se va para otro país. Y pues, ¿a qué quiero llegar? De que como la caficultura como actividad económica o necesariamente tenía que tener una banca que apoyara la actividad cafetalera, es decir, que sirviera a los cafetaleros para guardar su dinero y también para obtener financiamiento para su actividad. Y este banco fue más que todo hecho para los cafetaleros. Por eso se creó en el municipio de Santa Ana. Como repito, la zona cafetalera era la zona sur de Santa Ana, la zona norte de Aguachapán y
la zona norte de Sonsonate. Que la ruta de las flores más que todo abarca el norte de Aguachapán y de Sonsonate, ¿no? Ahí hablamos de Ataco, está Paneca, está eso en Aguachapán, está Huayúa y Salcuatitán, que están en Sonsonate. Muy bien. Vamos a 1891. Mire, aquí ya va un indicio de lo que les decía hace un par de láminas. El Banco Particular de El Salvador cambia su nombre a Banco Salvadoreño. Entonces, a partir de 1891, el Banco Particular, ahí viene el queso, el Banco Particular cambió, ay, disculpen el comercial, su nombre a Banco Salvadoreño. Creo que ahí ya les va dando un indicio de por dónde va ese banco particular y qué banco es actual, ¿no? Entonces, en 1891 se le cambia el nombre. En 1895 se crea el Banco Agrícola Comercial. Esto a iniciativa de José González Asturias y Roberto Duque. Hay que aclarar que este Banco Agrícola Comercial no es el mismo Banco Agrícola que actualmente conocemos. Ahí sí no podemos decir que es el mismo. Más adelante vamos a ver en qué se convirtió el Banco Agrícola original en un determinado momento. Pero este fue el primer Banco Agrícola Comercial creado, que luego pues se retomó el nombre para crear el Banco Agrícola que actualmente conocemos. Pero no es el mismo. Hay un corte ahí en el tiempo. Bien, vamos ahora nos vamos a mover unos 30 o 40 años después a la creación del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, del cual vamos a hablar más adelante, ya en términos legales, cómo funciona, etcétera. Y vamos a hablar de cuatro aspectos relacionados con la creación del Banco Central. Primero, que surgió en el marco de la crisis económica de los años 30, el efecto que esta crisis tuvo en El Salvador, la contratación de Joseph Powell, que fue una pieza clave en la creación del banco, y la creación originalmente del Banco Central de Reserva como una institución privada. Hay que aclarar de que originalmente el Banco Central no era público, o sea, no era una institución de gobierno como lo es actualmente, sino que se creó como una institución privada, aunque eso a la larga generó problemas. Bien, veamos entonces cada uno de los aspectos. Estoy grabando la clase, el material ya está subido en el Drive, así que no se preocupen si no logran copiar alguna de las cosas. Pongan más interés en la explicación. Primero hablemos de la crisis económica de los años 30. Esta crisis que hoy ha quedado un poco relegada porque la crisis del 2008 fue peor que la de los años 30, aunque no fue tan dramática la del 2008, pero su efecto real, la crisis del 2008, fue mucho más poderosa que la de los años 30. Y muchos dicen que la crisis de la pandemia va a ser todavía peor que la de los años 2008 y años 30 combinadas. Pero eso está todavía en proceso, ¿verdad? Eso todavía se está dando. Generalmente después de una guerra se da un crecimiento económico. Es algo natural porque las economías quedan debilitadas aparentemente, pero como hay un proceso de reconstrucción, después de la Primera Guerra Mundial que terminó aparentemente ahí en el 1918, los países europeos quedaron prácticamente en la ruina. Pero como los países vencedores prácticamente tuvieron que financiar a los perdedores para que se levantaran, toda esa inversión en reconstruir puentes, reconstruir ciudades, rehabilitar fábricas, esa inyección de dinero hace que la economía crezca, ¿no? Obviamente, porque está
en una situación muy precaria y al empezar a inyectarle fondos, la economía crece de manera más acelerada que cuando la situación está normal. Hubo un crecimiento en los años 20. Eso hace, fíjese bien, ese es un fenómeno económico bien interesante, que al haber crecimiento económico, hay un incremento de la demanda de los productos y sobre todo los productos de Estados Unidos, que era uno de los países que había quedado indemne. O sea, indemne quiere decir que no sufrió daños en su infraestructura, porque Estados Unidos, de todas las guerras que ha librado, ninguna las ha librado, o sea, o muy pocas ha librado en su territorio, la mayoría han sido libradas en otro lado, en el Medio Oriente, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, hayan andado metiendo siempre Estados Unidos su ejército, pero a ellos casi nunca los han tocado. Y cuando los tocan, pues es la gran tragedia, ¿no? Como ocurrió hace 19 años con las Torres Gemelas. Entonces, se incrementó la demanda de productos estadounidenses, ¿no? Toda la gente quería comprar productos estadounidenses. Eso generó una especulación en la Bolsa de Valores de Nueva York, es decir, al haber ese incremento de demanda, medio mundo empieza a querer sacar beneficio de esa situación. No voy a profundizar en aspectos económicos, pero lo que quiero que ustedes vean es que después de un boom económico, de un crecimiento económico, generalmente después viene un bajón. Es como cuando uno consume mucho azúcar, ¿no? Sobre todo los diabéticos. Como consumimos un montón de azúcar, nos levanta la energía, pero luego tenemos un bache y sentimos el bajón de azúcar. Lo mismo ocurre con la economía. Cuando la economía está demasiado incentivada, demasiado excitada, lo podemos decir de esa manera, llega un punto de quiebre que la economía vuelve a caer. Y eso pasó en la bolsa. Entonces esa burbuja especulativa donde medio mundo quería, ¿verdad?, sacar provecho y medio mundo metía dinero, al final no había tanta ganancia como aparentemente se creía. Y eso generó la explosión de la burbuja y hizo que la caída del valor de las acciones en la bolsa de valores de Nueva York, conocida como Wall Street, se toma como fecha de referencia el martes 29 de octubre de 1929, donde se dio esa caída, ¿no? Entonces la masa monetaria se contrajo, es decir, hubo menos cantidad de dinero disponible para las personas y eso generó desempleo, quiebra de empresas y obviamente contracción del Producto Interno Bruto, o sea, la producción de Estados Unidos decayó de manera dramática. O sea, hubo crisis económica, quebraron las empresas, eso generó desempleo, obviamente, porque al quebrar una empresa tienen que despedir gente, y el Estado en Estados Unidos se convirtió en un Estado asistencialista, tuvo que dar cupones a la gente para que pudiera retirar comida, al igual que aquí, ¿no? Que andan repartiendo bolsas de comida. Así pasó en Estados Unidos. De ser un país capitalista, independiente, autónomo, pues se tuvo que volver prácticamente un país socialista donde la gente tenía que depender de la ayuda del gobierno. Ahora, eso fue en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó en El Salvador? ¿Qué efectos tuvo la crisis en nuestro país? El Salvador, dependiente del comercio con Estados Unidos, como siempre ha sido, y seguirá siendo no sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Nosotros dependemos mucho de lo que le vendemos a Estados Unidos y muchos de los productos que importamos vienen de Estados Unidos. Entonces, al ser dependientes nosotros comercialmente de Estados Unidos, sufrimos la crisis de manera dramática, ya que las importaciones de El Salvador se redujeron de 35 millones de dólares, estamos hablando de hace poquito menos de 100 años, 90 años, estamos hablando de que 35 millones de dólares en esa época era mucho dinero. Hoy se habla de miles de millones. De 35 millones, las importaciones se redujeron a 29 millones en 1932. Y las exportaciones de El Salvador se redujeron de 24 millones a 20 millones en el mismo periodo. Si nosotros hacemos un análisis porcentual, estamos hablando de una reducción casi del 20% del Producto Interno Bruto. Más bien, perdón, 20% de las importaciones y las exportaciones. O sea, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque la creación del Banco Central prácticamente viene
a desembocar, o más bien la crisis viene a desembocar en un problema que generó, que motivó la creación del Banco Central. A fin de paliar los efectos inmediatos de la crisis, el gobierno del entonces presidente general Maximiliano Hernández Martínez, tristemente célebre, muy reconocido, más que todo por las cosas malas, bueno, y por las cosas buenas, porque Martínez fue un presidente que mucha gente aún lo recuerda con mucho cariño, dicen que fue un presidente que no andaba con tanta cosa, y hay otros que dicen que simplemente era un asesino, ¿no? Por cierto, él murió asesinado en Honduras y pues no lo mató la gente de aquí, sino que lo mató un sirviente porque lo maltrataba, ¿no? Bueno, así dice la historia, o al menos la leyenda. Martínez tomó dos medidas para paliar. Paliar quiere decir corregir momentáneamente, como cuando a usted le duele la cabeza y se toma 2 acetaminofén. El dolor de cabeza generalmente es una señal que usted tiene otro problema en el estómago, tiene otro problema de infección, tiene fiebre, tiene gripe, tiene COVID, ¿verdad? Entonces, la pastillita de la acetaminofén lo que hace es calmar el dolor, pero no le cura la enfermedad. A eso se refiere paliar, ¿no? Son paliativos. ¿Cuáles fueron los 2 paliativos que tomó Martínez? Primero, una ley moratoria. La ley moratoria no es más que los créditos a corto plazo se convierten a largo plazo. En pocas palabras, esto se hace para proteger a los deudores, sobre todo aquellos que tienen propiedades, por ejemplo, hipotecadas, ¿verdad? Casas, edificios, terrenos, o a los empresarios que tienen préstamos de capital de trabajo con los bancos, se les extiende el plazo para que el banco no los vaya a embargar, porque al haber crisis, obviamente hay problemas para pagar los préstamos. Entonces, esa es una ley moratoria. Alargar plazos para proteger a los deudores. Pero también había que proteger a los bancos. Y se suspendió la convertibilidad de la moneda. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada hablamos del patrón oro? Que cada cantidad de dinero que circula pues estaba respaldada por una cantidad de oro. Pues a eso se refiere acá. Si el gobierno no hubiera tomado la medida de suspender la convertibilidad de la moneda, los bancos hubieran quebrado, porque todo el dinero que circulaba hubiera sido intercambiado por oro por parte de los depositantes. La gente hubiera dicho, mire, denme mi oro, y los bancos hubieran quedado prácticamente en la calle. Entonces se protegió a los bancos y se suspendió la convertibilidad de la moneda, que es lo que se conoce como se conoció posteriormente en Argentina como el famoso corralito. O sea, se creó un corralito en el cual el banco estaba protegido tanto para convertir por oro el dinero como para convertirlo por divisa extranjera, llámese en este caso dólares, ¿no? Tampoco podía la gente convertir su dinero en dólares. De esa manera se evitó que los bancos se quedaran sin divisas y sin oro. Pero la crisis trajo otros problemas, ¿no? No sé si me está fallando ahorita la señal. Ha estado un poco débil. No me deja pasar ahorita. Entonces, volviendo al punto acá. Aunado al problema de la falta de exportaciones, importaciones y estas medidas paliativas que toma el gobierno, pues también a nivel bancario se estaban dando ciertos problemas. Hay que aclarar que en ese punto, estamos hablando de 1934, la moneda que circulaba en El Salvador ya era el colón. Acordémonos que el colón se aprobó en 1892. Perdón. Aquí está. El colón en esa época no era emitido por el Banco Central de Reserva porque no existía. El colón era emitido por 3 bancos distintos y los 3 bancos eran privados. Entonces, vamos a hablar, ya que me dejó pasar, vamos a explicar ya con la lámina puesta, ¿no? Además de los problemas propios de la crisis, esta dejó al descubierto 2 problemas en el sistema financiero del país. ¿Cuáles eran esos 2 problemas? Falta de estabilidad de la moneda.
Eso es lo que les estaba explicando. Esto se debía a que existían 3 bancos emisores en esa época. Pregunta de laboratorio. ¿Cuáles eran los 3 bancos emisores antes de la creación del Banco Central de Reserva? Emitía moneda el Banco Occidental, el Banco Salvadoreño y el Banco Agrícola. O sea que habían 3 monedas prácticamente. El colón del occidental, el colón del salvadoreño y el colón del agrícola. Y obviamente, como cada una de ellas estaba respaldada por un banco diferente, su valor también era distinto, ¿no? Me pongo yo a pensar que los colones que emitía el Banco Occidental pues eran muy aceptados en la zona occidental del país, en Santana, Aguachapán, pero probablemente cuando venían a San Salvador, la gente quizás no los quería mucho porque como eran de una zona diferente, ¿no? Me imagino que por ahí andaba el problema. No todos los colones circulaban libremente por todo el país. Ese era el primer problema. Y el segundo problema era el descontrol en el otorgamiento de crédito. Los bancos concedían créditos de manera selectiva y discrecional, casi igual que hoy, ¿no? Pero en ese momento era mucho más evidente que los bancos le prestaban a sus amistades, le prestaban a quienes ellos querían y no necesariamente el crédito era democrático en el sentido de que no se le prestaba a cualquier persona que lo necesitara. Por eso dice ahí que se concedían de manera selectiva y discrecional. Discrecional quiere decir a quien yo quiero, ¿no? Y selectiva, pues, escogiendo a las personas. Esos eran los 2 problemas. Por eso menciona ahí a Joseph Powell, porque él fue el que intervino para poder corregir esa situación. Entonces dice ahí que el gobierno contrató a un técnico bancario británico, era de origen británico, alto funcionario del Banco Nacional de Inglaterra. Este señor se llamaba Frederick Francis Joseph Powell, ese era su nombre completo. Y lo contrataron como un consultor, ¿no? Que nos viniera a resolver estos 2 problemas. Y como siempre en nuestros países abunda lo que es el malinchismo. El malinchismo es esa actitud de preferir lo extranjero y menospreciar lo nacional. Los salvadoreños somos malinchistas. Si compramos una camisa que viene de otro país, pero si es hecha aquí, y a veces no nos damos cuenta que la camisa aquí la hicieron, ¿no? En una maquila. Lo único que como es prohibido que ese producto se venda directamente en el país, lo mandan de otro país el material, lo hacen aquí, lo devuelven al otro país y de ahí regresa ya como un producto terminado. Eso, pero es el malinchismo que viene de Malinche, que era el nombre de la traductora que tuvo Hernán Cortés en la época de la conquista. Y de ahí que se odió tanto a la Malinche, porque era traidora, ¿no? Se había vendido a los españoles y por lo tanto, pues sí, porque hasta era algo de Hernán Cortés, según dicen. Entonces de ahí viene el malinchismo. Una persona malinchista es que prefiere lo extranjero y menosprecia lo nacional. Contrario al esnovista, el esnovista o xenofóbico, que es aquella persona que odia lo extranjero, ¿no? Y prefiere lo nacional. Ambas posturas son incorrectas porque son extremas. Hay cosas extranjeras buenas y malas. Hay cosas nacionales buenas y malas. Es la realidad. No podemos generalizar que todo lo extranjero es malo o bueno y viceversa. Pero bueno, volvemos al punto. Se contrató a este señor. En su informe final, Powell estableció que era necesaria la creación de un banco central. Era necesario, ahí no dice, no debería decir necesaria, era necesario. La creación de un banco central, el cual tendría como funciones principales, es decir, crear un banco, un papabanco, un banco de bancos, y cuáles iban a ser sus 2 funciones. Primero, el Banco Central iba a tener la facultad exclusiva para emitir moneda. Es decir, solo el Banco Central podía emitir moneda, nadie más. Entonces se le prohibía ya a los otros 3 bancos poder emitir moneda. De hecho, se les quitó el derecho y se les dio ciertas compensaciones. Y el Banco Central se iba a hacer cargo de eso.
Y segundo, pues ese banco se iba a encargar de controlar cómo se daba la concesión de los créditos a nivel del sistema bancario. Dos soluciones obvias a dos problemas obvios. O sea, tuvieron que traer un técnico inglés para que dijera, mire, fíjese que hay inestabilidad en el valor de la moneda, entonces unifiquemos la emisión de moneda. Eso cualquiera de aquí lo pudo haber pensado, ¿no? Y mire, hay problemas con los créditos que no se le conceden a todo el mundo, entonces que hay una institución que controle a los demás bancos para que cumplan con criterios de transparencia para hacerlo, para prestar el dinero. Pero como en este país todo es que si no lo dice un extranjero no vale, entonces malinchismo. Vamos a ver si nos alcanza. Sí, nos alcanza. Entonces ya con esas dos medidas, el señor hizo su informe, presentó su informe, cobró su plata y se regresó a Inglaterra y ya nos dejó con el problema de cómo vamos a hacer para echar a andar la medida. Entonces el 18 de junio de 1934 se emite la ley de creación del Banco Central de Reserva de El Salvador como una sociedad anónima, o sea, era una entidad privada con un capital constituido así. Entonces, aclaro que originalmente el Banco Central de Reserva era una institución privada, era una sociedad anónima. Veamos cómo estaba el capital constituido. El 36.5% del capital social del banco era propiedad de la Asociación Cafetalera del Salvador. O sea, ya más o menos se forman una idea de por dónde venía la cosa, ¿no? Los cafetaleros siempre metiendo mano. El 27% estaba en manos de los demás bancos. O sea, los demás bancos también eran accionistas del Banco Central. Y había un porcentaje de 36.5% en propiedad de los particulares. Eso suma el 100% del capital del banco. O sea, otras personas, otros empresarios, cualquier otra persona interesada. Y para no empezar de cero, ¿va? Y tener una base para la creación del Banco Central de Reserva, se tomó como base el Banco Agrícola Comercial. O sea, ese Banco Agrícola Comercial original es prácticamente el Banco Central de Reserva. Ese sirvió de base para no estar creando un banco nuevo, pues con ese banco ya creado, ya que era el que tenía mayor volumen de moneda. Recuerde que el Banco Agrícola Comercial era uno de los 3 bancos emisores y por lo tanto era el que tenía mayor cantidad de moneda en circulación y era más fácil que ese banco sirviera de base, dado que el Banco Central iba a ser el único que podía emitir moneda. Vamos a hacer ahorita el corte y nos reconectamos inmediatamente. Entonces salimos ahorita y nos reconectamos inmediatamente.